capítulo en esta mañana. Le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de YouTube, el canal Tony Mancipe de la Iglesia Cristiana León de Judá, Constructores del Reino, con sede en Bogotá y con sede en Canadá, en London, Ontario. Así que bienvenidos todas aquellas personas que se conectan una vez más. Les damos las gracias a Dios por sus vidas y oramos por sus necesidades. Si usted puede escribirnos en el interno de qué lugar nos está viendo o de qué parte y colocar su nombre para también saber por qué o por quiénes podemos orar. Así que bienvenidos también a través de nuestro canal de YouTube. En esta mañana vamos a la palabra en Lucas, el capítulo número 17, los versos número 11 al 19. Lucas, capítulo número 17, los versos número 11 al 19. Y el título, una vez más, es Agradezca al Señor o glorifique al Señor. Amén. Ese es el título. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en el verso número 11 del capítulo 17 de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino un extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana yo te pido que tu palabra, Padre amado, produzca la vida. Que tu palabra cumpla el propósito para lo cual fue enviada, Señor amado. Tu palabra no fue enviada para satisfacer simplemente una necesidad psicológica o del alma, sino que tu palabra fue enviada para producir la vida en el Espíritu. Que tu palabra, Señor, nos hable, que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos haga hacer las cosas correctas desde tu propia palabra, Señor. Padre amado, quita de nosotros lo que a ti no te agrada y que tu palabra nos limpie. Tu sangre preciosa nos lavó, todos nuestros pecados fueron quitados en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero. Pero tu palabra nos limpia, tu palabra nos da vida, tu palabra nos alimenta nuestro espíritu, tu palabra nos enseña a vivir en la verdad bíblica, Señor. Te damos gracias en esta mañana. Yo te pido que abras nuevamente nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues en esta mañana el tema es bien interesante y es agradecerle al Señor por todas las cosas que Él ha hecho o por las cosas que Él está haciendo. En el verso número 11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Dice la Biblia que yendo Jesús. ¿Qué hacía Jesús normalmente? Jesús iba de un lugar para otro. Jesús no estaba encerrado en un lugar. Y Jesús no era que estuviera desarrollando la vida de fe de vez en cuando, sino que Él estaba desarrollando la vida de fe permanentemente, en su diario vivir. A veces nosotros pensamos que para hacer la obra de Dios, entonces hay que dedicarle como un día. Digamos hoy domingo, entonces hoy, el domingo me voy a dedicar a hacer la obra de fe. El domingo me voy a dedicar a hacer las cosas de Dios. No, cualquier día. Lo que pasa es que hoy como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos reunimos el cuerpo de Cristo. La iglesia es usted y yo. La iglesia no es esto es un auditorio.
un lugar donde nos sentamos, donde nos reunimos. Pero la iglesia es usted. Sin usted no hay iglesia. Si nosotros no estamos unidos en ese nombre, en el nombre de Jesús, no hay congregación. Esa es la iglesia. Entonces, el diario vivir, nosotros lo llevamos, como dice la palabra, el diario vivir. Cada día nosotros, ¿qué estamos haciendo? Viviendo nuestra vida normal, viviendo nuestra vida natural, estudiando, trabajando, teniendo amigos, haciendo visitas, yendo a diferentes lugares, haciendo nuestras actividades normales de cada día. Pero en medio de esas actividades normales de cada día, ¿qué estamos haciendo? Yendo, tenemos que hacer ¿qué? Que la palabra corra. Yendo, tenemos que hacer que el evangelio sea conocido. Yendo, tenemos que hacer que Jesús sea conocido. Porque el nombre de Jesús todo el mundo lo conoce de la manera simplemente filosófica o de la manera intelectual, pero no lo conocemos o no lo conocen de la manera espiritual, de la manera íntima, de la manera profunda. Esa es la gran diferencia. Entonces, en nuestro diario vivir, ¿qué tenemos que hacer? Yendo a la universidad, al college, a la escuela, al trabajo, pues vamos a encontrarnos con gente normal, en el bus, en cualquier parte. Y en esos momentos es donde nosotros tenemos que, ¿qué? Compartir de Dios, compartir de su palabra. No de la manera religiosa, le repito, ni mística, ni obligando a la gente. Es que usted tiene que convertirse al Señor. No, tampoco. Pero es que usted y yo sí podemos hacer la obra del Señor. Entonces le está diciendo en el verso número 11, yendo Jesús a Jerusalén. Dice que él va yendo en su vida tradicional, normal. Él no estaba haciendo, él no era que, vuelvo y le repito, que cogía un día específico y hacía cosas. No, yendo. En su vida normal, dice que él pasaba entre Samaria y Galilea. Verso número 12. Y al entrar, dice la palabra, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres que tenían una característica. ¿Cuál era? Leprosos. Leprosos. Esto es importante que lo entendamos. 10 hombres le salen al encuentro a Jesús y eran hombres leprosos, los cuales, dice la Biblia, que se pararon ¿cómo? De lejos, muy lejos se pararon. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque los leprosos en la ley del levirato, estaban completamente ¿qué? Apartados. Era un leproso, era una persona inmunda. Un leproso es una persona que tiene un olor fétido. Un leproso en la ley del levirato era alguien completamente desechable, por así decirlo, inmundo, olía mal, estaba muerto en vida. Imagínense eso, muerto en vida. Un leproso, las características de un leproso son su piel, sus llagas se van consumiendo poco a poco, tiene unas úlceras varicosas que se han reventado y su piel se va desgastando poco a poco, se va consumiendo y va tomando un olor fétido. Su nariz desaparece por completo, la carne se va cayendo a pedazos. Imagínese eso. Se empieza a desaparecer prácticamente, pero siguen viviendo. Eso es como Walking Dead, siguen los zombies, algo similar, muertos en vida, inmundos. Y por eso estas personas no se podían acercar al común de la gente social, al común de la gente de Israel, al común de la gente. No podían ni siquiera acercarse al templo de Israel. Ustedes saben del templo, ¿no? Primero estaba el tabernáculo, que hablábamos inclusive ayer, el tabernáculo, que fue lo primero que Dios le dijo a Moisés que erigiera, que levantara, que edificara un tabernáculo conforme al modelo que Dios le había hablado. Pero más adelante, David intenta levantar un templo, el templo de David, y sin embargo no fue dado para que lo hiciera David, porque David ya la había embarrado en muchas ocasiones. Siendo el hombre conforme al corazón de Dios, no se le dio la posibilidad ni la oportunidad de levantar el templo. Pero a su hijo Salomón sí se le dio la posibilidad de levantar el templo. Entonces pues se llama el templo de Salomón, que ha sido destruido en 2 ocasiones y que actualmente está solamente un muro que está vigente del último
del último templo que quedó en la destrucción del templo del año 70 después de Jesucristo. Pero entonces está diciendo aquí claramente que estos hombres pues eran 10 leprosos, pero ellos no se podían acercar al Señor. Dice, miren lo que dice el verso número 12, y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales separaron, ¿qué? De lejos, separaron de lejos. Había muchas más enfermedades en ese momento. Sí. Claro, habían diferentes clases de enfermedades, todas las que usted quiera. ¿Se acuerda que habíamos hablado de un hombre hidrópico? ¿Qué es un hombre hidrópico? La hidropesía es que usted consume agua y el agua pues no la evacúa, sino que se va hinchando alguna parte del cuerpo o todo el cuerpo. Eso se llama la hidropesía, un hombre hidrópico. Pesados, aquilosados. Y así hay gente pesada y aquilosada en el conocimiento de la palabra, o que todavía está pesada y aquilosada en la ley y no conoce la verdad que es Jesús y su palabra. Entonces habían muchas otras enfermedades, pero aquí se le estaba dando como un énfasis agregado. ¿A quiénes? A los leprosos. Los leprosos eran lo peor, eran lo inmundo, no podían acercarse. La ley enfatizaba en estos hombres que era lo más feo, lo más inmundo, apartados, no podían entrar, no tenían imagínense, ¿cómo harían entonces ellos para poder consumir los alimentos? ¿O cómo harían para buscar alimentos si era que no podían acercarse a la gente del común? No podían ir a Nofris, no podían ir a Walmart, no podían ir ¿a dónde podían? A ningún supermercado. Bueno, en aquella época no habían estos supermercados, pero no podían ir a ninguna parte a conseguir la comida. ¿Cómo harían entonces para conseguir comida? Físicamente hablando. Y además su cuerpo ya estaba completamente deteriorado, hediondo, olía terrible. Sin embargo, estos eran unas personas que anhelaban de alguna manera salir de esa condición. Salir de la condición de muerte física. Su carne ya estaba cauterizada. Entonces, un leproso está completamente desconectado de su sistema nervioso central. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo en esta mañana? Los leprosos no sienten nada. Cuando un leproso, usted le pone una aguja, no siente nada. Lo chuza, no siente nada. Le pone un alicate, no siente nada. Le pega, no siente nada. Porque su carne está completamente, ¿qué? Cauterizada. Su carne se ha desconectado del sistema nervioso central. Increíble. Eso es lo que pasa con un leproso. O sea, es un muerto en vida. No era cualquier situación. Era lo peor. Por eso la ley lo está diciendo inmundo. Acuérdese que la palabra inmundo es todo aquello que no cobra vida. Lo inmundo es todo aquello que no ha cobrado la verdadera ¿qué? Vida. Están desconectados de la carne. Su sistema nervioso está completamente desconectado de la carne. No tiene vida, absolutamente. Así entonces también son las personas espiritualmente muertas. No tienen conexión entre la persona y entre Dios. No hay relación entre Dios y esas personas. Entonces, ¿qué va a suceder con la carne? Lo que estaba diciendo aquí la palabra en Lucas es que los leprosos están completamente ¿qué? Desconectados de su sistema nervioso, muertos en vida. Entonces está haciendo es un símil, una comparación con relación a los muertos espiritualmente hoy. Hoy usted ve, quizás no ve gente leprosa físicamente hablando, usted los ve normales, pero su sistema espiritual o su espíritu está desconectado de la gloria de Dios, que es lo que habla Romanos 3:23. Su espíritu no tiene relación con Dios. Esas personas entonces son los leprosos ¿qué? Espirituales, están muertos, su espíritu está muerto, no tienen conexión con Dios, no tienen sensibilidad. Cuando uno se quema, uno está preparando los alimentos y se quema, pues siente dolor, o se corta, siente dolor. Si usted nomás se corta con una hoja de papel, córtese con una hoja de papel a ver qué siente. ¿Dónde le va a doler? Le duele casi todo el cuerpo, le duele con una hoja de papel en su carne, porque su carne tiene la conexión del sistema nervioso central, siente. Pero ahora quítele la relación o quítele esa conexión, no va a sentir nada. Lo mismo ocurre con el que no tiene relación con Dios.
El que no tiene relación con Dios, con la palabra, con Jesús, su espíritu está completamente ¿qué? Muerto, desconectado de la gloria de Dios. Pero su carne está ¿qué? Viva. Ahora, ¿qué va a pasar con la carne? Vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 12, por favor. Libro de Eclesiastés capítulo 12, verso número 7. Eclesiastés capítulo número 12, verso número 7. ¿Qué va a pasar con la carne? Dice la palabra en el verso número 7 de Eclesiastés 12. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿A dónde tiene que volver la carne entonces? Al polvo de la tierra, dice claramente. Dice una vez más, lo vamos a leer, Eclesiastés 12, 7. Y el polvo vuelva a la tierra. ¿A qué polvo se refiere? Al cuerpo. Los leprosos eran polvo. Polvo deteriorándose día tras día. El cuerpo que tenemos es polvo. Recuerde que nosotros, el cuerpo que Dios nos dio es del polvo de esta tierra. Yo hablaba este viernes la mañana, ampliaba el mensaje, que el polvo de la tierra es un grado inferior al polvo del hombre. El polvo del hombre es un grado superior al polvo de la tierra. Quiere decir que las latas, el carro, todo eso es el polvo, un polvo un poquito superior al polvo de la tierra normal. El ser humano es un poquito superior a ese polvo de la tierra y a ese polvo de las latas y a ese polvo de las casas y al polvo de lo que hay en este mundo, en este universo. Un poquito. Pero esa carne va a regresar ¿a dónde? Al polvo. Por eso él dice una vez más, y el polvo vuelva a la tierra. En otras palabras, y el cuerpo del ser humano vuelva a la tierra. Como era. ¿Se da cuenta? Mire, está aclarando. Como era. Como era desde un principio. ¿Cómo era desde un principio? Polvo. Pero en el mismo verso dice, y el espíritu, está aclarando, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿A dónde va a volver el espíritu? A Dios. Los testigos de Jehová no han leído esta porción. Ellos no han entendido, no la han leído. Porque ellos piensan que una persona se muere y se queda ahí en el ataúd, se murió, se volvió al polvo y se acabó. Pero está diciendo que el espíritu tiene que regresar ¿a quién? A Dios. Vaya conmigo ahora, primera carta a los Corintios, capítulo número 15, verso 50. Primera Corintios, capítulo número 15, verso número 50. Primera Corintios, capítulo 15, verso 50. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Se da cuenta? El cuerpo no va a heredar. La vida no va a heredar. Eso quiere decir, hermano, que aunque nosotros tenemos que cuidar la carne no debe ser nuestra prioridad. Eso es lo que está diciendo primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 50. Vuelvo y se lo leo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, este cuerpo, no va a heredar. ¿Qué no va a heredar? Dice claramente, el reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual, el reino de Dios no es carnal, no es polvo, no es físico. Luego está diciendo, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Se da cuenta? Entonces, nosotros no vamos a heredar con este cuerpo. Cuando una persona se muere, hay gente que es chistosa, me parece a mí como chistosa, porque la gente dice, ay, no, se murió mi familiar tal, no lo vayan a cremar, métanlo en la tumba normal, porque si lo creman, ¿cómo va a ser el Señor cuando Él regrese? Sino que Él va a resucitar. Entonces muchos pastores y mucha gente y muchos ministros y muchas iglesias no queman a los muertos porque dicen que ese cuerpo que se enterró va a volver a salir y va a volver a tomar la forma que tenía idealmente o originalmente. Pero no es verdad. La Biblia me dice claramente que la sangre y la carne no van a heredar el reino de Dios, sino que lo que hereda es el espíritu. Y Eclesiastés lo está reafirmando. El polvo regresa ¿a dónde? A la tierra. Pero el espíritu
espíritu va a regresar a Dios que lo dio, dice la palabra. Sea para bien o sea para mal, el espíritu tiene que regresar ¿a dónde? A Dios, porque el espíritu va a ser ¿qué? Juzgado por lo espiritual. Amén. ¿Se da cuenta la situación compleja de los leprosos? El símil que está ocurriendo aquí entre un leproso físico y un leproso espiritual. ¿Usted no se ha dado cuenta? Por eso la gente, usted invita a alguien a la iglesia y la gente le dice, ay no, de lejitos, allá vienen los cristianos, ay, de lejos. No, gracias, son de lejos. ¿Qué estaban haciendo estos leprosos? De lejos miraron a Jesús, porque no se podían acercar, estaban muertos. Pues así hay muchos que están lejos de la presencia de Dios. Y lejos de usted muchas veces, porque usted usted los invita a ellos a la iglesia y no quieren, están de lejos, porque su condición está ¿qué? Muerta. Les molesta que usted sea cristiano, les molesta que usted les alumbre su espíritu con la palabra. Cuando usted alumbra a alguien con la palabra, dice, ay no, pero usted háblele de otra cosa, de la carne. ¡Ay, sí! De la playa. ¡Ay, sí! De fiestas, rumba. ¡Ay, sí! Licor. ¡Sí! Lotería. ¡Sí! Todo eso es lindo. Todo eso es bonito. Eso le llama la atención. La carne le atrae. Vamos al cine. No estoy diciendo que eso sea malo, aclaro. No estoy diciendo que ir al cine es malo. No estoy diciendo... No. Pero, ¿qué es lo que se está dando entonces? Énfasis a la carne. Pero cuando ya se le ha dado énfasis a la carne, dice, ahora vamos a ir a la presencia del Señor. Ahora vamos a orar. Ahora vamos a cantarlo. Miran a usted... ¿Qué es eso? ¿Ahí usted canta? ¿Ahí usted ora? ¿Ahí usted lee la Biblia? ¿Ahí usted va a una iglesia? O sea, es raro. Lo empiezan a ver raro. Por eso lo miran a usted como de lejos. Y de lejos porque no tienen la conexión con el Señor. No tienen la relación. Entonces son, ¿qué? Son leprosos espirituales, muertos. Aunque por fuera estén lindos. Usted dice, ay, tan linda esa persona. Pero por dentro está muerto. Hiede porque no es de 3 días, sino hiede porque es de toda una vida, porque no ha tenido relación ¿con quién? Con Cristo. Regrese por favor a nuestro texto principal, nunca se pierda el texto principal, que es Lucas, el capítulo número 17. Gracias. Lucas 17, verso número 13. Dice el verso número 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínate eso. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Alzaron la voz. Y le dijeron de lejos, Señor Jesús. ¿Qué hicieron los leprosos? Lo reconocieron como Jesús. Lo reconocieron como maestro. La palabra maestro en el hebreo es rabí. El rabí o el rabino. Por eso en los judíos, en el pueblo judío hebreo se le dice rabino a alguien que ministra en la sinagoga. El rabí. Entonces ellos le gritan rabí, rabino, maestro. Dice claramente en el verso 14, y alzaron la voz diciendo, Jesús maestro, ten misericordia de nosotros. ¿A qué misericordia se refiere? Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, verso 4, por favor. Efesios capítulo número 2, verso 4 al 7. Amén. Carta a los Efesios, capítulo número 2, versos 4 al 7. Dice la palabra, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Qué le estaban pidiendo los leprosos? Misericordia. Ellos están diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús aquí está hablando, Efesios en el capítulo 2 dice entonces de la siguiente manera, 2 de Efesios, versos 4 al 7. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros ¿qué? Muertos en pecados. ¿Cómo estaban los leprosos? Muertos en vida. Muertos por su condición física de la enfermedad. Y muertos porque no tenían la relación con el Dios eterno, con el Dios vivo, con el único Dios. Era la condición de los leprosos. Y ellos están rogándole al Dios eterno, ten misericordia. Entonces Efesios continúa diciendo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué?
vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? Que nos da ¿qué? Vida. ¿Y esa vida está en quién? En Cristo Jesús. El verso número 6 dice, y juntamente con Él, o sea con Jesús, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Que nos perdonó, que nos dio vida, que nos sentó juntamente con Cristo. Imagínese usted esto. Al nivel de Jesús estamos usted y yo. Al nivel de Jesús en cuanto a la misericordia del Padre Eterno. Nos puso en la misma condición. Dice, nos sentó juntamente con Cristo. Él no dijo por debajo de Cristo, sino al lado de Cristo. Esa es la misericordia. Verso número 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Cuál es la misericordia de Dios entonces? Dar vida. Estos leprosos no tenían vida. Estos leprosos estaban mal, estaban alejados de la gloria de Dios. Estos leprosos estaban enfermos. Estos leprosos estaban angustiados. Estos leprosos estaban aislados. Estos leprosos estaban completamente rechazados. Estos leprosos estaban completamente apartados del mundo normal. Le repito, ¿cómo comerían? ¿Cómo buscaban sus alimentos? ¿Cómo? Además ya ni sentían los alimentos. Ya no les sabían a nada. Sus intestinos y sus cosas ya estaban dañadas, podridas, externa e internamente. Imagínense eso. Ellos estaban esperando simplemente encontrarse con el Dios vivo, con el Dios poderoso. ¿Cuántas personas hoy tienen tantos problemas por dentro y por fuera y esperando la misericordia de Dios que da vida para que ellos salgan de esa condición de lepra espiritual? ¿Cuántos hoy en día conocemos nosotros en esa situación adversa? ¿Cuántos? Y eso, ¿cuántos están esperando la misericordia de Dios? ¿Cuántas de nuestras familias y amigos que conocemos están esperando la misericordia de Dios? Aunque aparentemente los veamos bien. Aunque aparentemente vivan bien. Y la misma gente, nuestro orgullo y nuestro ego nos hace decir, no, yo vivo bien, yo como bien, yo estoy bien, yo no necesito. Pero se encierran en sus puertas, en sus cuartos y lloran. Y se sienten desesperados. Y no saben qué hacer. Y nada los sacia. Nada los sacia. Porque están muertos. Desconectados de la gloria de Dios. Desconectados de la relación con Dios. Como estos seres leprosos que estaban desconectados. Su sistema nervioso central desconectado de la carne. De la realidad de su carne. Increíble. Así que ellos están hablando aquí claramente. Efesios nos está diciendo con relación a la misericordia. La misericordia de Dios. Verso número 14, por favor, vuelva a Lucas, capítulo 17. El verso número 14 dice, cuando Él los vio, les dijo. ¿Qué les dijo? Id y ¿qué? Id y mostraos. Dice, y cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Oh, mire, la primera parte de este versículo dice, entonces, dice, cuando Él los vio, Jesús les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Date cuenta que Él no les dijo, venga lo sano. Date cuenta que Él nunca jamás dice la porción bíblica el que Él impuso las manos. ¿Jesús impuso manos? ¿Jesús dijo, Padre, sánalos? ¿Jesús dijo, venga ángeles, colabórenme? No, solamente les dio una orden a estos leprosos. Vayan y muéstrense a dónde. Imagínense eso. Ellos no podían ir al templo porque estaban excluidos por su condición de podredumbre, de muerte. Estaban completamente. Entonces, ¿cómo iban a ir? Sin embargo, ellos ¿qué hicieron? Fueron. ¿Qué tuvieron ellos? De alguna manera tuvieron fe.
ojo, de alguna manera tuvieron fe. Sí. Y fueron a mostrarse a los sacerdotes. Pero la pregunta es ¿por qué fueron a mostrarse a los sacerdotes? No era porque era una costumbre, era porque era la ley del levirato. Levítico capítulo 14, vaya conmigo a Levítico capítulo 14, verso número 2. Levítico 14, número 2, por favor. Libro de Levítico, es uno de los primeros de la Biblia. Libro de Levítico, capítulo 14, número 2. Dice: y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote entonces mandará luego que se tomen para él, para que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Pero el verso número 2, el 2 y 3 dice, el 2, esta será la ley del leproso. ¿Cuál es la ley del leproso? Cuando se limpiare será traído ¿a quién? Al sacerdote. ¿Para qué? Para que el sacerdote tenga evidencia del Dios vivo que tenemos. Para que el sacerdote sepa que no es simplemente tener una religión, sino que tenemos un Dios vivo. Entonces, si realmente se limpiaba el leproso, tenía que haber una evidencia testimonial de alguien. Y ese alguien era ¿quién? El sacerdote. Era un tema del Levítico, de la ley del levirato. No fue que Jesús le dio por ganas de decirle, oiga, vaya donde los sacerdotes y muéstrese. Tenía lo que Jesús estaba diciendo, tenía relación con la ley. Él dijo, ya los sané. Sí, Cuando los mando, les digo, él dijo, ya, si ustedes creen, en otras palabras, váyanse a los sacerdotes, muéstrense, porque ustedes ya están limpios. Porque además era una ley. Si estaba limpio, preséntese ante el sacerdote. Para que el sacerdote tenga ¿qué? Evidencia de que Dios es un Dios vivo, que hace las cosas nuevas, que sana, que cambia, que restaura, que edifica, que perdona, que tiene misericordia, que hace todo. Eso es lo que está diciendo. Entonces el capítulo 14 del verso 2 dice, y esta será la ley. Era una ley. No era que si quería, era una ley. Y esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, para que el sacerdote tenga la evidencia. En el verso número 3, y este saldrá fuera del campamento. ¿Y qué va a hacer? Lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, entonces el sacerdote mandará. Ahí empieza. Entonces el sacerdote tenía una ¿qué? Evidencia de que realmente sí hubo ¿qué? Sanidad. Vuelva conmigo otra vez al capítulo 17 de Lucas, verso número 14. ¿Se da cuenta lo interesante? ¿Por qué? ¿Por qué está hablando todo esto? Porque el Señor está citando la misma ley. Miren, Mateo capítulo número 8, verso 4. Mateo 8, 4. Mateo capítulo 8, verso 4. Porque Dios es un Dios vivo, un Dios que hace las cosas completamente nuevas. Es un Dios que restaura. Mateo capítulo 8, verso número 4. Dice, entonces Jesús les dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de Dios. ¿Se da cuenta? Para dar testimonio a esos sacerdotes. Y hay, claro, para dar testimonio al sacerdote y además dar una ofrenda de que Dios es un Dios ¿qué? Vivo, vivo, vivo. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios completamente vivo, es un Dios que actúa, es un Dios que no es un Dios imaginario, es un Dios que realmente sana, es un Dios que realmente restaura. Eso es lo que está diciendo Mateo capítulo 8, reafirmando lo que está hablando la ley del levirato de Levítico capítulo 14, el verso número 2. Dice entonces, vuelvo y lo repito, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Porque Dios es el Dios viviente que hace las cosas completamente, ¿qué? Nuevas. Eso es lo que dice la palabra. Lucas capítulo 17, verso 15. Por favor, el 15 dice, entonces uno de ellos, viendo qué pasó, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran... ¿Cuántos se devolvieron? Aquí está lo chistoso. Dios sana 10
Mire la condición que ellos tienen y solamente uno se devolvió. Usted predíquele el evangelio a las personas, hoy predique el evangelio a las personas. Predíquele a 20, 30, 40. Nos ganamos uno, a veces dos. Pero para ganar gente hoy en día, entonces por eso es que los pastores inventan unos recursos de hombres, humanistas, para ver cómo ganamos gente. No, ganamos gente solamente por la palabra, ganamos gente por el Espíritu Santo, ganamos gente por la estrategia que Él dio, no por la estrategia de los hombres, no por los planes humanos. Pero aún así uno háblele a la gente y solamente uno acepta al Señor. Y uno es el que se queda en la iglesia adorando a Dios. Los demás dicen, no, yo ya soy salvo, ya hice la oración de fe y me fui. Pues por la oración de salvo nadie se salva. Porque mucha gente piensa que por hacer una oración de fe yo te acepto como mi salvador, entonces nos salvamos y ya nunca más vuelven a ninguna iglesia. Nunca más. Entonces dicen que ya estamos bien. Eso es lo que la gente piensa. Uno nomás se devolvió. Mire, el verso número 15 está diciendo claramente, vuelvo y lo repito, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, él hasta ahora iba a hablar a los sacerdotes. No fue que llegó donde los sacerdotes, ninguno de ellos había llegado donde los sacerdotes, sino que yendo, se dio cuenta que ya estaba sano. Y cuando estaba sano, mire, ¿cuál fue la orden de Jesús? Vaya y muéstrese a los sacerdotes. Pero él, cuando se da cuenta que está sano, no alcanza a llegar a donde los sacerdotes. ¿Qué hace él? Se devolvió. Los demás, me imagino que fueron. Pero él se devolvió. Él no obedeció de alguna manera la orden de Jesús. Él fue más allá. Se fue a agradecer al Señor. Mire, está diciendo, entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran... ¿Qué hizo este hombre? Lo glorificó a gran voz. Antes de dar testimonio al sacerdote, se devolvió a agradecerle. Antes de dar testimonio a los sacerdotes, se devolvió a decirle gracias. Se devolvió a decirle, Padre, gracias, te glorifico, te doy la gloria a ti, te reconozco que eres único. El único Dios, el verdadero, el Pantocrator, el santo, el poderoso, el eterno, el sanador, el más bello, lo más hermoso. Aquí estoy para decirte gracias, para glorificarte, para honrarte, para adorarte, para servirte. Adorar significa servir, no cantar. Quiere decir que cuando nosotros éramos leprosos espirituales y no teníamos la conexión con el Espíritu de Dios, nuestra condición de lepra desapareció cuando empezamos a tener relación con Él. Su misericordia que habla Efesios nos alcanzó a nosotros. Y en ese orden de ideas, ahora nosotros estamos ¿qué? Agradecidos con Él, glorificamos su nombre, le buscamos permanentemente. No somos cristianos de cada 20 días o de cada 2 meses o de cada año, sino que somos cristianos permanentes porque estamos agradecidos con el Dios eterno que nos quitó de la muerte espiritual, de la lepra espiritual y produjo la vida en nuestro espíritu. ¡Ay, esto es una maravilla! Esto es entenderlo, es una belleza. Eso es lo que está diciendo entonces la palabra en el verso número 16. Dice que él, el 15, uno de ellos viendo que había sido sanado, se volvió glorificando, glorificar a Dios, exaltó a Dios, le dio la gloria a Dios. Juan capítulo 15, verso número 8, por favor. Juan 15, 8. Juan capítulo 15, verso número 8, por favor. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis ¿qué? Mis discípulos. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces cuando nosotros glorificamos al Señor, ¿qué tenemos que llevar? Mucho fruto, mucho fruto. Entonces nuestra vida ha sido transformada, nuestra vida ha sido cambiada, hemos tenido el encuentro personal con el Salvador. No con cualquier otro Dios, no con un Dios cualquiera, sino con el único y verdadero Dios.
con el verdadero rey. Génesis capítulo 49, el verso número 12 dice claramente que Él es Silot, Silot, el único y verdadero rey. Rey, no hay otro. Reyes hay muchos, pero dice único y verdadero rey. Y cuando tenemos esa relación, nuestra vida ha cambiado por completo. Estamos agradecidos, adoramos su nombre, lo buscamos, lo anhelamos, lo deseamos, pensamos en Él, pensamos en su nombre, anhelamos su presencia, anhelamos su venida, Maranata. El día que Él venga, estar cara a cara con Él. Imagínense poderlo ver, imagínense poderlo tocar, imagínense, yo no sé lo que... ya aquí digo, a mí me encantaría sentarme en sus piernas. ¿Se imagina? Y ver su rostro. ¡Wow! Esto es el culmen. No hay nada más. Y decirle gracias, 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 gracias por todo lo que hiciste por mí. Gracias por todo lo que hizo por mi familia. Gracias por todo lo que hizo por el mundo entero. Gracias por derramar su sangre. Gracias por conectarme con el Padre. Gracias por darme vida, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, lo que dice Efesios. Pero tú me diste la vida. ¿Usted entiende eso? Y sentarme a sus pies y besarlo. Esto es una maravilla. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y este leproso es el único que entendió. ¿Entiende usted esta mañana? ¿Cuántos cristianos vienen a una iglesia y vienen a mirar que piensan que es un show lo que van a ver? Y como no ven nada extraordinario, se aburren y se van. Pero ¿cuántos uno de esos, al menos uno de esos, comprende la palabra? Al menos uno de esos ama a Dios, al menos uno de esos se baja, se humilla, reconoce su condición y es completamente sano y salvo, y viene y se queda y permanece y glorifica a Dios y da fruto. Eso es lo que está diciendo la palabra en Juan. Pero muchos se van. ¿Cuántas personas han pasado por acá? ¿Cuántas personas pasan por las iglesias? Se sientan y ya. Sí, chévere. Sí, me gustó. No tanto, un poquito. Sí, es que él es creído. Es que son orgullosos. Es que él grita mucho. Es que es que tiene una muletilla. Es que hay. Porque le ponemos peros de unas cosas, porque la gente ve esto. Claro, no que yo soy un vaso de barro. No que yo soy un vaso. No, yo no soy Dios. Dios es Él. Somos vasos de barro. Imperfectos. Que cometemos errores todo el tiempo. Que se nos salen las babas, la saliva, que escupimos. Somos imperfectos. La gente quiere ver es una persona perfecta, que sea impecable, que no se le salgan las babas, que no le salte un poquito de saliva. Que sea perfecto, que sea impecable. No, somos vasos de barro. El perfecto y el impecable es Él. Él. A Él sea toda la gloria. A Él sea todo el honor. A Él sea toda la honra. A Él sea toda la adoración. Él es Jesús, el eterno Salvador, el que tiene misericordia. Eso es una belleza. Finaliza diciendo entonces el verso número 16. Dice la palabra, estoy en Lucas, perdone Juan, Lucas 17 verso 16 dice, y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Se da cuenta? ¡Ay no, qué maravilla! Miren, 10 leprosos y solamente se devuelve uno a la mitad del camino, se da cuenta que está sano y dice, no, yo no voy a ir a donde los sacerdotes, yo lo primero, agradezco a mi Señor. Y se devolvió. Y dice que se arrodilló, rostro en tierra, ni siquiera sus rodillas. Colocó las dos cosas, las rodillas y su rostro en tierra, y decirle, aquí estoy para agradecerte. Glorificó, agradeció. ¿Cuántas personas usted le ha dado algún detallito y ni siquiera las gracias? ¿Cuántas personas usted va en el vehículo? ¿Usted no se ha dado cuenta? Aquí los canadienses, no todos, pero la mayoría, ¿no? Uno va y pues le da espacio a la persona para que cruce, y uno le prende las luces y le dice a la persona que cruce, y la persona cruza y, como si nada. O sea, pudo no haber seguido derecho, pero no lo hizo porque uno quiere pues ser amable, ¿no? Y no, pero ¿cuántos de ellos? Al menos uno le dice, le prende las luces, le dice pase y le hacen a uno así. Hay otros que ni lo miran.
Así ocurre. Con cosas tan simples como estas, con el Señor así. Dios los sana, Dios les da vida, Dios los prospera, Dios les trae, Dios les da, Dios les coloca, Dios les da casa, les da carro, les da beca, les da hijos, les da todo. Y cuando miran al Señor, ¿sabe cuándo lo miran? Solamente en la mal llamada Semana Santa y en Navidad. Y eso, porque en Navidad eso es furrusca y regalos. Pero no hay el concepto de verdad de Dios como tal, de agradecer, lo que es mejor aún, de permanecer. Por eso en Hebreos dice claramente que a Dios no le agrada a aquellos que retroceden, sino a aquellos que permanecen. Dice, no me agradará, no agradará a mi alma aquellos que retroceden para perdición. Muchos retroceden. ¿Cuántas personas han llegado, han recibido a Dios, han creído tener relación con Él y nunca más volvieron? Porque están pegados en las cosas del mundo. Yo no hago por esto, yo no doy, yo no ofrendo, yo no sé qué, yo sé cuándo allá. ¿Por qué? Porque están pegados de las cosas físicas, de esto, pero no han entendido lo espiritual. Entonces no han permanecido, y como no han permanecido, pues no tienen salvación. Sí. Miren lo que sigue diciendo el verso número 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, perdón, el 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Las gracias. Las gracias. ¿Se da cuenta? Esta mañana estábamos leyendo el Salmo capítulo 119. Estoy agradecido por tus mandamientos. Estoy agradecido por tu palabra. A medianoche me levanto para darte las gracias. A medianoche me levanto para darte las gracias. Esto es una conexión. Estábamos cantando la canción, damos honor a ti, damos honor a ti. O sea, no es que... ¿Y qué canciones vamos a cantar para que nos arrullen? No, aquí no arrullamos a nadie, aquí adoramos al Señor. La adoración es para Él, la predicación es para Él, la enseñanza es para nosotros, pero viene de Él, para que entendamos todo el mismo hilo conductor. No es que una cosa va por allá y otra va por acá, eso va todo ligado. Por eso está diciendo aquí entonces, respondiendo les dijo, el verso número 16, se postró rostro en tierra a sus pies dándole las gracias. Y este era ¿qué? Samaritano. ¿Por qué hace una referencia con que era samaritano? Porque posiblemente los otros eran israelitas. Y como eran israelitas, de su propio pueblo, nadie le agradeció a Jesús. Pero él era samaritano. ¿Por qué samaritano? Los samaritanos no tenían el conocimiento de la ley, y aparte de eso los samaritanos no tenían la relación de la fe y de la religión judía. ¿Usted entiende eso? Por eso aquí está haciendo un énfasis y está diciendo que él era un ¿qué? Extranjero. Era alguien que no tenía relación con Dios, era alguien que no tenía relación con la fe, era alguien que no conocía la ley del levirato, era alguien que no conocía la ley de Moisés, era alguien que no había tenido un contacto con la palabra o con las escrituras. No lo tenía, no la conocía, no sabía. Y como no sabía, date cuenta, los demás sí conocían. Los demás habían ido quizás al templo cuando estaban sanos. Los demás sí habían practicado la ley del levirato. Los demás conocían las escrituras. Los demás tenían la esperanza del Mesías, pero no sabían, pero estaban desconectados. El único que se devolvió fue un extranjero que no conocía nada. ¿Usted entiende? A veces ocurre eso. A veces muchos cristianos, entre comillas cristianos, no agradecen a Dios la comida que hay en sus mesas. Pero llega alguien que no conoce a Dios y sin embargo hace una oración. Y uno queda como un zapato. Y uno dice, pero yo siendo cristiano, no hice la oración y este impío la hizo por mí. Sí. Y yo que predico, no la hice. Pero él que llegó, la hizo. ¿Cómo queda uno yendo a un restaurante en cualquier lugar aquí en la ciudad o en Toronto, donde hay tantos musulmanes, y uno te encuentra, bueno, aquí también los hay, pero me refiero, irse uno a una ciudad de estas, grande, sentarse en un restaurante donde hay tanta gente, en este mall grandísimo, por ejemplo en el Eaton Mall, sentarse en el Eaton Mall y comer allá en esa plaza de comidas, y ver, uno pide la comida, se la sirven o uno la trae, y empieza uno a comer y a comer y a comer y a comer, y llega un musulmán al lado de uno, con su familia, y van a comer, y ellos sí hacen una oración a su Dios.
¿Cómo queda uno? Uno se empieza a comparar y dice, wow, este que no conoce a Dios, que no tiene relación con el verdadero y único Dios, con el Dios vivo, ora. Y yo que tengo relación con Dios, no oro. No doy gracias a Dios por los alimentos, por la ropa, por las llantas, por el carro, por la esposa, por los hijos, por el trabajo, por el estudio, por las sillas, por las mesas, por las medias, hasta por las medias. ¿Usted le ha dado a Dios por las medias? Gracias por Dios por estas medias. Yo creo que nunca le ha dado gracias a Dios por las medias. Si no es algo grande, entonces no hay gracias. ¿Usted le ha dado gracias a Dios al menos por el papel higiénico? ¿Se imagina usted sin papel higiénico? Eso es lo que está haciendo. El leproso de Babilón, de Samaria, extranjero, sin conocer nada de Dios, se devolvió. Se devolvió. Increíble. Y entonces por eso el verso número 17 sigue diciendo, respondió Jesús y dijo, en el verso 17 dice, respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Claro, Dios sabía, Jesús no sabía, sino que él está haciendo es preguntándole a este leproso, oiga, hermano, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y le pregunta, ¿y los 9 dónde están? ¿Dónde están los 9? Increíble, ¿no? Eso es la honra. Miren, la honra, el libro de Malaquías, el libro de Malaquías es un libro que golpea. El libro de Malaquías es un libro que exhorta. El libro de Malaquías es un libro que regaña. El libro de Malaquías es un libro que le dice, despiértese. Es un libro que lo mueve. Vaya conmigo a Malaquías. Malaquías capítulo número 1, por favor, verso 6. Malaquías capítulo 1, verso 6. Porque él está diciendo, ¿dónde está mi honra? Hay gente que piensa que Dios está en la obligación. Hay gente que piensa que Dios está en la obligación de darle absolutamente todo. Malaquías capítulo número 1. Es el último libro de la Biblia, ¿no? Del Antiguo Testamento, perdónenme. Después están los Evangelios. Malaquías capítulo número 1, versos número 6 al 13. ¿Dónde está la honra del Dios eterno? Eso es lo que está diciendo el Señor. Lo que Dios le está diciendo, lo que Jesús le está diciendo a este leproso, le dice, oiga, ¿no eran 10? ¿No eran 10? ¿Y dónde están los otros 9? Entonces, ahora está diciendo el Señor, entonces, ¿dónde queda mi honra? Entonces, ¿dónde queda mi gloria? Miren el verso número 6. Dice, el Hijo honra al Padre. Miren lo interesante. El Hijo honra al Padre. El día del Padre, ¿qué hacemos los hijos? Honramos al papá. El día de la madre, honramos a la madre. El hijo honra al padre. Y el siervo a su señor. Usted con el empleado, con su jefe, que su jefe le paga $25 la hora, ¿usted qué haría? Y su jefe lo regaña y le dice, tiene que limpiarme los zapatos. Estoy pagando $25 la hora. ¿Usted qué dice? Sí, señor. Si usted limpia los zapatos, usted los brilla y que le pagó a $20. Eso es harta plata la hora. Y usted, el siervo, su jefe le dice, láveme el inodoro. Está supremamente sucio, lleno de escabulón. Lávemelo. ¿Usted qué haría? No, ¿qué tal? No, le sirve, lo honra. Mire lo que dice acá. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues, mire el sarcasmo del Señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde? Ahí está el sarcasmo del Señor. ¿Dónde está mi honra? Eso es lo que le dice el Señor entonces a este pobre, aunque está haciendo bien él, lo que le está diciendo, ¿dónde está la honra de los otros para mí, para conmigo? ¿Dónde está la honra de los otros que yo los sané? ¿Dónde? Si fuiste tú el único que te devolviste sin ser de mi tierra, siendo extranjero, sin tener relación con la ley, sin conocer lo que yo hablo por las escrituras. Sin embargo, tú viniste. ¿Y dónde queda la honra de los demás hacia mí? ¡Wow! Dice aquí, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hay gente que no le teme a Dios, le importa un pepino lo que Dios piense. Por eso aquí habla del temor. Cuando habla del temor, habla del respeto, de la reverencia, de Señor, no hago esto por temor a ti.
Yo no robo por temor a ti. Yo no fornico por temor a ti. Yo no adultero por temor a ti. Yo no tengo otros dioses por temor a ti. Porque tú eres el único Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor. Él dice la palabra. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, ¿qué? Mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hay gente que es así. Cuando he menospreciado a Dios, la gente habla así. Cuando yo lo he menospreciado, siempre lo hemos menospreciado, porque no se ha tenido relación permanente con Dios. La gente piensa que porque son buenos y no tienen relación con Dios es porque estamos bien. No es por eso. Verso número 7 dice: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? En el Antiguo Testamento, acuérdense de lo del altar, el altar en el tabernáculo o en el templo. Ya hoy no entienda, esto es en el templo antes había que llevar unos panes. La mesa de los panes, de la propiciación de los panes, eran 12 panes. ¿Por qué 12? Porque eran 12 tribus de Israel. Para cada tribu de Israel había un pan, que significa la provisión. Dios es el que da la provisión. Y sin embargo la gente llevaba lo peor, llevaba el peor pan, el mohoseado. Llevaban los animales. Si había el animal, como no había llegado Jesús, tocaba sacrificar unos animales. Y es el tipo del antitipo, el antitipo del tipo que es Jesús. Eso es lo que está diciendo. Que ese cordero que iba a ser destrozado allí, derramar su sangre, es el cordero que va a ser inmolado en el futuro, que ya vino, ya murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué hacían algunos? Llevaban el animal más feito. El enfermo, el ciego, el animal más... lo que sobraba. Tenían 20 animales hermosos y cogían el más feo y se lo llevaban a Dios. ¿Se da cuenta? Eso es cuando... vamos a ofrendar. Una moneda de... ¿qué sobró? Una moneda de 10 centavos. Señor. Señor te dio $10,000, un ejemplo. 5,000, 2,000, 3,000. Pero cogemos una moneda y... ¿ya? Vengo con mi actitud también irreverente a la iglesia. Sin adoración, sin adorar a Dios. Eso es démosle lo mejor. Por eso le está hablando, ese Malaquías está confrontándonos y diciéndonos: venga, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está? Yo no estoy hablando, cuando toco el dinero, yo no hablo de dinero, estoy hablando de la actitud para hacerlo, con la que lo doy. No, es que si no hay certificado no hay. Si no hay certificado no se puede. Mire, está diciendo aquí, yo me pongo a pensar, ¿será que Jesús les dio certificado para que hicieran los taxes a las viejitas que daban ofrenda en el ministerio de Jesús durante 3 años? Dice entonces, el mismo verso 7, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? ¿Cuál es la mesa de Jehová? El pan de vida, el culto, el servicio. La gente piensa que esto es despreciable. Entonces, eso lo peor. Y cuando ofrecéis el animal ciego, ¿se da cuenta? Yo no me lo estoy inventando. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Está diciendo el Señor. ¿No es malo? O sea, no es malo que usted me traiga solamente lo que usted se le da, perdón la expresión, lo que se le da la gana, en vez de traerme lo mejor a mí. Es tremendo, ¿no? Es la actitud con la que yo vengo, cómo usted canta al Señor, cómo usted adora al Señor, cómo usted sirve al Señor, cómo usted predica, cómo usted lo hace con excelencia, con lo mejor, no por hacer, pasar por pasar. No, entonces eso es lo que le está diciendo. Él dice, luego dice: no es malo asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo, preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Se da cuenta, él hace la comparación. Eso que me estás dando a mí, llévaselo a tu rey, llévaselo al gobernador, llévaselo al príncipe. A ver, ¿qué te va a decir el príncipe? A tu jefe, ¿cómo le servirás a tu jefe? Bien, porque te paga $20. ¿Y al Señor? Mal. Al jefe, venga, siéntese, siga. ¿Y al Señor? ¿Lo adora de verdad? ¿Tiene la actitud para adorarlo? ¿Para buscarlo? El jefe le dice: hay que estar a las 2, usted está 10 para las 2. Pero en la iglesia hay que estar a 10 y 40. 10 y 50, porque es la actitud.
Y eso es lo que está diciendo. Esto es un golpe. Malaquías nos está diciendo, vea. Y eso es lo que está diciendo el Señor a este. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde están los 9? ¿Por qué los 9 no me honraron? ¿Solamente viene usted? Wow. Entonces está diciendo, ya vamos a terminar. Dice acá, verso, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad a favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? ¿Cómo nosotros oramos si nosotros hacemos estas cosas? ¿Cómo Dios nos va a responder si nosotros somos irreverentes con Él? Si no lo amamos genuinamente, si no le damos lo mejor, si usted no viene como lo mejor. Usted y la Biblia dice en Romanos que nosotros somos olor fragante. La Biblia dice que nosotros tenemos que tener una actitud. Cuando venimos a la casa del Señor, venga con la actitud, venga. Cuando usted llega al trabajo, usted llega con la actitud, se quita la chaqueta, y empieza a trabajar. Pues ahora en el trabajo, en las casas del Señor debería ser mejor. Disponiéndonos para adorar, disponiéndonos para exaltarlo, disponiéndonos para escuchar su palabra, disponiéndonos para averiguar, disponiéndonos para mirar si es verdad, disponiéndonos. Disposición del corazón. Eso es honrar a Dios. Él dice entonces, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, verso número 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ¿qué? Ofrenda. ¿Se da cuenta? Hay gente que da ofrenda por ofrendar. Cualquier vaina. No, cualquier vaina no. Es para el Señor. Es para Dios. Hágalo con la verdad que debe ser, con la excelencia que debe ser. Ahora, no es que la plata se vaya para arriba. Dios no necesita la plata. El dinero y la ofrenda es para que el evangelio corra. Y hágalo como debe ser. Verso número 11. Porque desde el sol, desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Se dice que en todo lugar se debe ofrendar incienso y ¿qué? Y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Eso es lo que se debería hacer. Vosotros, versos 12 y 13, dice, y vosotros lo habéis ¿qué? Profanado. Hay gente que es profanar el nombre del Señor, que no le importa, Sí, eso. No le importa, no le interesa. Usted llega a la hora que sea, usted da lo que sea, usted no lee, usted no adora, usted... Usted piensa que porque pasó, o que porque ya tiene residencia, o porque ya tiene ciudadanía, o porque ya tiene carro, entonces, eso, mi esfuerzo, mi trabajo, mi sabiduría, es que el Señor me presentó a... No, el Señor no, ni siquiera dice eso, es que fulanita o fulanito es... Sí, Dios la colocó o lo colocó, pero la gloria es de Él. El agradecimiento es para Él, la honra es para Él, la adoración es para Él, la exaltación es para Él, el servicio es para Él. Por eso somos lo mejor y damos lo mejor. Por eso usted viene como lo mejor. Por eso usted cuando tiene una cita con la novia o su novio, ¿cómo viene? ¿Usted viene desmechado? No, viene lo mejor. El mejor perfume, la mejor loción, lo mejor para mi Señor. Eso es una belleza. Porque usted valora lo que Él es, lo honra. Cuando usted viene bien presentado, no es porque se las dé picado aquí porque está estrenando zapatos, o ropa, o saco, o buzo. No, cuando usted viene bien presentado es porque usted está honrando a su Señor. Es que ni siquiera es a usted mismo, es a su Señor. No es para que usted se sienta bien y le digan, qué ropa tan linda. No, es para que usted diga, que estoy, Señor, huelo bien. No solo por fuera, sino por dentro, porque quiero ser olor fragante, agradeciéndote todo lo que has hecho por mí. ¡Ay, no! Esto es una maravilla. Mire, cierro diciendo, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Verso 13 y cierra diciendo, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia y dicen, ay, qué fastidio, lo mismo? Son unos regaños, no son regaños. Es exhortando desde la palabra.
Ay, lo mismo. Y salí mal lacrado esta mañana, me dio esa palabra y yo no vuelvo por allá. No, no, al contrario, entienda que la palabra le está produciendo la vida para que mate lo que hay que matar y produzca la vida que hay que producir vida. Si es una palabra de verdad, si no es una palabra que lo va a consentir, pues usted va a estar ahí todo el día contento, cómodo. No hay mejor palabra, la palabra que lo edifica a uno es la palabra que le habla al espíritu duramente, lo levanta, lo corrige, le muestra la verdad y uno dice, ay sí, la estoy embarrando, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Él dice acá, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Dice la palabra, cierra diciendo, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Usted se ha robado algo y lo ha traído como ofrenda? Wow. Dice, ¿trajiste lo que no te costó? Lo trajiste. Tremendo. ¿Yo aceptaré esto? Que te robaste $10, te los robaste y los trajiste. No lo aceptaré porque yo merezco honra, dice el Señor. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra como Padre? ¿Dónde está mi honra como Dios? Cerro, por favor, Lucas capítulo 17, cerro el verso 18 y 19. Dice entonces el verso 18 de Lucas capítulo 17. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjero. ¿Se da cuenta? ¿Quién regresó? Un extranjero. No regresó los del pueblo de Dios, sino un extranjero. Mire, esto es duro. ¿Quién lo reconoció en la cruz? Un ladrón. Los sacerdotes Anás y Caifás estaban abajo aplaudiendo. Los que él había sanado, cojos, mancos, paralíticos, estaban abajo diciendo, crucifícalo, mátenlo. Les dicen, ¿soltamos a Barrabás o soltamos a Jesús? No, a Barrabás suéltenlo, a Jesús crucifíquenlo. El mismo pueblo. Por eso dice ahí, es un decir, nadie es profeta en su propia tierra. Jesús no fue profeta en su propia casa, porque dice que sus hermanos no creían en él. Increíble. Su pueblo lo crucificó, no creyó, pero un extranjero que no pertenecía a la ley del levirato, se humilló y le agradeció y dijo, aquí estoy, te quiero honrar, te quiero dar las gracias, te doy honor a ti, gloria a ti, porque no hay otro como tú. Eso con la canción que cantábamos al comienzo, ¿usted entiende? No cantamos una canción por cantarla, entienda eso. Aquí hay gente que piensa, damos honor a ti. No, hombre, entienda. Damos honor a ti, el único Dios. Aquí estoy con mi corazón quebrantado para decirte gracias, papito, te amo por todo lo que has hecho por mí. Mi vida está aquí porque a ti te plació. Gracias por lo que me has dado, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, la iglesia, mis amigos, mis hermanos en Cristo, el pan, la comida, la ropa, las sillas, el carro, el trabajo. Ay, Señor, gracias por la fruta, la manzana, la que se pudrió, la que no se pudrió, la que me comí, la que no me pude comer. Gracias. Gracias por el agua, por las sillas, por la ropa, por los zapatos, por las medias, por el calcetín, por los tampones, por las toallas higiénicas, por todo. Gracias. Gracias, Señor, por el techo. Gracias, Señor, por lo mejor. La vida en el Espíritu. Porque tú me salvaste, porque tú me diste la vida, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz, porque tú me diste la vida en el Espíritu. Gracias, eso es lo mejor. Por eso estamos aquí. Gracias. Y el verso número 18 cierra diciendo entonces, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el verso 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Algo importante, Jesús no le dijo al leproso, levántate y vete porque tu fe te sanó. Le dijo, levántate y vete, porque en el momento que tú viste salvación, sanidad, entendiste que por la fe
hay salvación. La prioridad no es la sanidad, la prioridad es la salvación. ¿Usted entiende? La prioridad no es el carro ni la casa. La prioridad es la salvación del espíritu del hombre. Y eso fue lo que vino a hacer este hombre. Se humilló. Lo cual resume, entonces, que los otros 9 se sanaron, pero no se salvaron. ¡Ah! ¡Wow! ¿Usted entiende? Usted entiende en esta mañana que honrar al Señor, honrarlo, adorarlo y servirle, reconocer, no mi prioridad, sino la de Él. ¿Cuál? Que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Y en ese proceso, ahora sí hay que añadiduras. Pero aquí estamos para darle las gracias. 9 leprosos fueron sanos y no salvos. 1 fue sano y fue salvo. Pregunto en esta mañana, ¿en qué posición usted y yo estamos en esta mañana? Esa es la pregunta cardinal. ¿Qué posición usted tiene? ¿Usted simplemente busca a Dios por la sanidad y la añadidura? ¿O busca a Dios por la salvación y la añadidura que viene a causa de la salvación? Así que en esta mañana le invito a que usted y yo podamos decirle al Señor gracias. Póngase de pie. Vamos a darle gracias en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios del cielo. Gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Hemos predicado tu palabra. Hemos predicado una palabra viva, la palabra que habla, la palabra que revela, la palabra que enseña, la palabra que edifica, la palabra que muestra la verdad, la palabra que nos hace reaccionar, la palabra que realmente nos motiva y nos mueve a hacer las cosas como debe ser. Aquí estamos reconociendo nuestra condición espiritual, que estábamos muertos, desconectados de la gloria de Dios, que nuestro espíritu estaba insensible, nuestra carne estaba muerta, pero que tu misericordia, como lo dice Efesios, nos alcanzó y nos trajo a vida, a victoria, perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre, nos quitó de ser leprosos espirituales. Éramos inmundos, éramos fastidiosos, éramos hediondos, éramos sucios, éramos muertos espirituales, pero hoy a causa de tu amor y de tu misericordia nos perdonó, nos trajo a salvación y hoy estamos aquí para decirte, Señor, gracias, te honramos, te alabamos, te exaltamos, te damos toda la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén.